Buenos días, equipo, y muy feliz año 2024. Tal y como os prometí en el último programa del año pasado, hoy no estoy sola, hoy vengo acompañada de la presidenta de la Asociación Oro, Plata y Bronce, a la que pertenecemos las dos, y vamos a charlar durante un ratito sobre la figura del coach deportivo, cuáles son sus funciones dentro de un equipo. No os vayáis porque, como os digo siempre, esto arranca en 3, 2 o 1. Comenzamos un nuevo año cargado de contenido maravilloso sobre deporte. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos al podcast donde hablamos sobre deportividad. Bienvenidos al podcast de Oro, Plata y Bronce. Michaela Maroney. I feel really good about where I am right now, mentally and physically. Iniesta acaba de darnos el mundial. Ha sido absolutamente brillante Iniesta a lo largo del partido. Buscando la deportividad, un podcast de Oro, Plata y Bronce. Buenos días, Ángela, y bienvenida a Buscando la Deportividad, el podcast de Oro, Plata y Bronce. Hoy tengo el placer de tenerte aquí y de poder hablar sobre coaching deportivo. Hola, felicidad. Encantada de estar aquí para compartir pues conocimientos y historias, situaciones que día a día puedo vivir en la sala de entrenamiento o en competiciones y donde pues aplico el coaching deportivo para formar a las y los deportistas de una manera sana y de una manera que les pueda permitir adquirir una conciencia de lo que hacen y una responsabilidad con su trayectoria deportiva. A mí me gustaría, lo primero de todo, que nos explicara un poquito, para toda esa gente que no está familiarizada con el término coaching deportivo, en qué consiste realmente el coaching deportivo, porque es verdad que en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda, tanto en empresas como en otros ámbitos que no son el deportivo, y que me explicara en qué consiste ese coaching deportivo y quién lo lleva a cabo o quién es la persona adecuada para que realice ese tipo de asesoramiento al deportista. Tiene que ver con guiar y acompañar en ciertas situaciones o acontecimientos que aparecen en la trayectoria deportiva, desde niños, niñas hasta adolescentes o personas adultas o personas de la tercera edad que practican deporte y que no tiene nada que ver con su nivel o categoría o si entrenan más horas o menos. Son situaciones en las que se necesitan ciertas habilidades para poder ser afrontadas. Puede ser un reto deportivo como asistir a una competición de principio de temporada o de final, o también puede ser cómo se afronta una lesión o esas veces en las que las deportistas están pues pensando en retirarse porque ya no les motiva o tienen otras prioridades, pues cómo se hace ese acompañamiento para ir encontrando y ubicarse con esa nueva identidad que a veces no se tiene muy claro, ¿no? Porque llevas toda una vida dentro de una sala de entrenamiento, formando parte de un equipo y hay que cambiar los patrones, hay que cambiar las prioridades, cambia la edad. Entonces, bueno, tiene al final que ver con cómo se acompaña y cómo se guía a través del desarrollo de habilidades que te permiten afrontar acontecimientos o situaciones o retos que se presentan. Entonces podemos decir que esa persona que te guía y que te acompaña es alguien importante dentro de la carrera deportiva de cualquier deportista. Me gustaría que me dijera un poquito quiénes son esos profesionales y qué formación tienen y cuál es la relevancia que ocupan dentro de la carrera deportiva de cualquier persona que practica deporte. Pues a ver, en realidad hay formaciones especializadas para ser un profesional del coaching deportivo. También hay formaciones, máster y formaciones quizá un poco más básicas sobre coaching. Y al final creo que la herramienta del coach es aprender a cómo aplicarlo dentro del deporte. Entonces, aunque tú seas un especialista en coaching deportivo, necesitas entender en qué sistema se mueve él o la deportista. No es lo mismo un deporte de alta competición que un deporte de base o amateur. Y tampoco es lo mismo un deporte como pueda ser el balonmano o el tenis. Hay muchísimas diferencias que hay que entender y a veces eso significa que ya no solo que te formes en una carrera profesional, sino que estés familiarizada con ese contexto deportivo donde se forma cada persona.
Respecto al rol que ocupa ese profesional dentro del equipo técnico, pues a ver, aquí hay diferencias, ¿no? Porque dependiendo de cómo sea ese equipo, un equipo grande o de gran profesionalidad o reconocimiento profesional con un equipo multidisciplinar, pues seguramente tenga un rol muy similar al que pueda tener un fisioterapeuta dentro de, ¿no?, de cómo se entiende su profesión, el tiempo que se le dedica a cada deportista y cómo es considerado. En otros equipos que no sean tan grandes y que no haya, pues bueno, sabemos, ¿no?, que el deporte a veces hay mucho dinero, pero otras veces los recursos económicos son escasos. ¿Ocupará un espacio? Pues bueno, quizá un poquito menor, será considerado de mayor valor que pueda ser, por ejemplo, el primer entrenador, o será un cargo bastante diferente al de el directivo o la directiva. Entonces, bueno, sí que es verdad que toda la parte mental empieza a tener más cabida y empieza a tener mayor relevancia dentro del deporte en España, pero a día de hoy creo que todavía ese profesional no tiene tanto peso y, sin embargo, creo que podría aportar y aporta muchísimo al rendimiento y a la optimización de recursos dentro de los equipos deportivos. Viendo todo lo que aporta el coach deportivo a la persona que realiza cualquier tipo de deporte, ¿convendría decir que todos necesitamos realmente tener un coaching deportivo, independientemente de si realizamos deporte de base, deporte de élite, en equipo, o independientemente también del deporte que se practique? ¿Cómo veis que esa figura se haga cada vez más importante dentro de un equipo? Eso sería genial. O sea, que todo el mundo pueda contar con una profesional del coaching deportivo para acompañarle y guiarle y ayudarle a tener herramientas cuando las cosas se tuerzan, pues sería ideal. Pero sí que creo que es importante que no sea un profesional aparte. Es decir, que haga equipo y se consolide con el primer entrenador o entrenadora, que sea una pata más de la formación y del día a día de esos y esas deportistas, porque si al final sacamos del equipo esa pata, creo que cojea. A lo que me refiero es que el equipo que rodea al deportista tiene varios profesionales, ¿no? Lo ideal sería pues un técnico, fisio, un coach, psicóloga, médica, etc. Entonces, entre todos ellos tienen que crear sinergias para que al final beneficie a la progresión natural de la propia persona. ¿Qué pasa? Que a veces se externaliza y se pone en manos de otro profesional que no tiene nada que ver con lo deportivo o un profesional ajeno a ese club o a esa escuela, y son informaciones que sí que están ahí. En realidad no se genera una red entre todo para que beneficie a la evolución positiva de él o la deportista. Hemos dicho, por tanto, que el coach deportivo debe estar incluido dentro del propio sistema deportivo, porque se facilita o hace más sencillo realizar un seguimiento del deportista y de su evolución. Además, también me da la sensación de que hay muchas veces que esa externalización no está muy familiarizada con el día a día del deportista y no conoce la realidad del mundo deportivo. Por tanto, yo creo que lo que tenemos que pensar es dónde queda, ¿no?, ese cambio de mentalidad. 2007, 2008, which were arguably the best 2 years of my career, and they were challenging at times because those were the years where I went 5 or 6 straight years without missing a single day. So 365 days of the year. Doesn't matter a holiday, a birthday, if I'm sick, this or that, it doesn't matter. Es verdad que en los últimos años ha habido deportistas que han priorizado su salud mental y física a su carrera deportiva o a su éxito. Pues se me ocurre Simone Biles, Naomi Osaka, Michael Phelps después de la retirada. Pero es verdad que seguimos viendo que se le sigue dando mucha mayor importancia al aspecto técnico, como son el entrenamiento, el desarrollo y el acondicionamiento físico, que a esa parte, ¿no?, de coaching deportivo y de salud mental. Entonces podemos preguntarnos, y te hago la pregunta, te la paso, ¿dónde queda esa parte del coaching deportivo dentro del sistema que hay actualmente en el deporte?
Aquí creo que es importante remarcar la importancia de la psicología deportiva. Es decir, el coach deportivo al final acompaña y guía en una trayectoria, por eso digo que creo que es importante que forme parte o que esté cerca al técnico, ¿no? O primer entrenador o entrenadora. Pero es verdad que también hay casos, has nombrado Iniesta, Simone Biles, Phelps, o sea, estamos hablando ya de otras situaciones que evidentemente tienen que abordar psicólogos, psicólogas, porque es otra problemática. Yo creo que la importancia del coach es que pueda acompañar y pueda dar herramientas para afrontar ciertas situaciones y evitar otras muchas. Por eso yo decía que trabajar en sinergia facilita y optimiza los recursos, porque al final hay muchas situaciones de estrés, de ansiedad, frustraciones, todo el tema de las retiradas, que cuando llegas a ese punto es un punto ya de inflexión. O sea, estás ahí, metido en todo el pozo. Pero ¿y si trabajamos con las y los deportistas a través de ciertas dinámicas y de ciertos ejercicios que estén incluidos dentro del entrenamiento, que les puedan dar un soporte y sobre todo un lugar para engancharse y poder decir, vale, estoy enfrentándome a una situación complicada, tengo muchas dudas, tengo un bloqueo, pero esto que lo he vivido y que me lo han ofrecido, ¿no? en una sesión que hice X día, lo puedo aplicar y puede facilitar y ayuda mucho. Yo creo que la parte de psicología deportiva nos daría para hablar en otro podcast largo y tendido, pero es cierto que el coaching deportivo se coloca dentro del entramado y del sistema deportivo como algo importante y, como bien han mencionado, que puede ayudar mucho si las sinergias están todas conectadas. A mí me gustaría preguntarte realmente qué es lo que hace un coach deportivo, porque hemos hablado de retirada, hemos hablado de lesiones, hemos hablado de frustraciones, de miedo, de cómo se enfrentan cuando hay una competición, ¿no? Cómo se enfrenta ese deportista ante una situación que es adversa, y también del éxito. Muchas veces has nombrado a Iniesta, ¿no? Bueno, hay una retirada del mundo deportivo precisamente por el gran éxito que tuvo. A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça. Ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas los 3 títulos. Después de ganar el Mundial y convertirse en referente para una generación y yo creo que incluso para un país. Si me podrías decir qué acciones en la práctica lleva a cabo un coaching deportivo en su día a día, cómo es su relación con el resto del cuerpo técnico, también lo ponemos un poco en contexto para todos los que estáis detrás del micro. Piensa, ¿qué situaciones se dan en el día a día de una deportista, da igual el nivel que tenga ni la categoría que sea, en las que podemos intervenir para poder darle herramientas así, que te vengan a la cabeza? Por ejemplo, situaciones de tolerancia a la frustración, ¿no? O situaciones de presión preparando una competición, o una lesión que aparece de forma repentina y tienes que tratar de gestionar esa situación con la deportista. O bueno, un final de la carrera deportiva. Así que esas serían como los problemas que aparecen o las situaciones adversas a las que se puede enfrentar un deportista y en las que podemos intervenir. ¿Cómo? Pues a través de dinámicas, test o de conversaciones, llegamos a unos lugares donde el propio deportista no llega por el hecho de que viva esa situación, ¿no? Es como vamos a darle un sentido diferente a estar lesionado, o vamos a darle una mirada diferente a una competición, porque igual lo que le está ocurriendo es que la manera que tiene de enfrentar ese evento es una forma muy negativa, o con demasiada presión o demasiado juicio, o quizá no se está valorando ni reconociendo todo el potencial que tiene para estar en ese lugar. Entonces, lo que hacemos desde el coaching deportivo es cambiar la mirada y mostrarle al final todo lo que tiene para realizar eso que está pasando. No investigamos de dónde viene, si hay un trauma o no, porque al final eso es tarea de una psicóloga o psicólogo deportivo. Yo no tengo que diagnosticar ni tengo que pensar el origen de esas situaciones, pero sí darle un sentido diferente a esa experiencia que está teniendo.
Hemos hablado, por tanto, de tolerancia y de frustración y de presión frente a una competición. También has hablado de esas lesiones repentinas que surgen y que el deportista tiene que saber cómo afrontarla. Y también del final de la carrera deportiva o de la retirada, ¿no?, del deporte que practica. ¿Me podrías decir un poco qué recursos se utilizan y cómo se ponen en práctica dentro del propio grupo deportivo y cómo se pone en práctica también para el deportista, cómo se lleva a cabo? Puedes plantear un programa al principio de temporada con el equipo técnico donde se trabaje de manera grupal o de manera individual, si consideramos que debemos de trabajar con ciertos deportistas esa individualidad también se puede plantear, pero sí que es verdad que a nivel grupal llegas a muchas más personas y puedes abordar algunos temas que pueden ser muy positivos a la hora de afrontar una competición. Por ejemplo, con los valores de la propia entidad deportiva. Se puede hacer una dinámica donde trabajemos los 5 valores, ¿no?, que tenga, o los 3 valores el organismo, el club, la escuela, y que eso al final sea integrado por los y las deportistas y pueda ser un ancla a la hora de afrontar una competición. ¿Para qué? Pues para sentirse parte de un equipo, tener esa pertenencia desarrollada, para poder sentir que tu compañera y tu compañero están en lo mismo que tú y que al final te lleve los pies al suelo, ¿no? Que no estés pensando y generando problemas en tu cabeza o presiones externas cuando lo que vas a hacer es representar a un club o una escuela. Eso sería de manera grupal. Y si lo llevamos a una actividad individual, imaginaros que trabajamos la autoconfianza con una deportista que tiene que enfrentarse a un final de temporada con un campeonato nacional y por lo que sea, ya sea porque su personalidad va por ahí o porque ha tenido una temporada complicada o factores externos, se hace una sesión individualizada para que ella pueda, a través de ejercicios o dinámicas, tanto físicas como psicológicas, que pueda generar un poquito más de autoconfianza y se sienta con más empoderamiento para afrontar la competición. Has hablado de confianza, de valores, de autoconocimiento, de empoderamiento a la hora de participar en la competición, y yo te quería preguntar si crees que es necesario o crees que es importante plantearse objetivos al comienzo de temporada y también ver si esos objetivos, entiendo que será si esos objetivos coinciden con los objetivos globales que tiene el club o la escuela a la que pertenece. ¿Cómo ves este punto? Pues es un punto clave. Al principio de temporada es fundamental trabajar esto con las y los deportistas, principalmente porque te das cuenta de si está alineado los retos que se propone cada persona con los que se propone el club o la escuela. Y en muchos casos sí coinciden, pero en otros muchos los entrenadores es como que tenemos un planteamiento en la cabeza de cómo queremos que sucedan las cosas, ¿no? Unas expectativas, un ideal. Y no siempre se puede llevar a la realidad. ¿Por qué? Porque la deportista con la que trabajes pues tiene otros objetivos, o tenemos que tener conversaciones donde abordemos cuál es el camino que estamos llevando a cabo. Entonces, por supuesto que hay que hacer una actividad destinada a que se descubran y se pongan sobre la mesa cómo vamos a replantear la temporada que está por delante. Pues Ángela, para concluir y después de estar escuchándote durante estos minutillos, podríamos decir que quizá para mí la parte más importante del coaching deportivo es poner en valor, ¿no?, esa escucha hacia el deportista y tratar de alinear sus objetivos en materia deportiva con los de su escuela y con los de su entorno. Yo creo que ese hacerle caso, ese escucharlo y ese acompañarlo es fundamental para conseguir los objetivos de una manera sana y saludable, independientemente de todas esas pequeñas trabas que hemos estado viendo a lo largo de esta conversación, como puede ser pues una lesión o esos miedos dentro de la competición. Bueno, yo creo que al final escucharlo y tenerlo en tu conciencia es quizás lo más importante. Si quieres, pues bueno, háblame un poquito de tus conclusiones y cuéntame qué es para ti lo primordial o con qué se tendrían que quedar nuestros oyentes como resumen final. Creo que lo principal
es entender que el deportista no es una cosa ni es una máquina de reproducir movimientos, ni de conseguir éxitos, ni medallas, ni de cubrir las expectativas de un equipo técnico o directivo. Creo que hay que entender que tiene sus límites y tiene sus habilidades, pero que al final también tiene unos objetivos y que quiere conseguirlos y quiere estar presente y ser protagonista de su propio aprendizaje. Pero en ese aprendizaje y en ese camino puede ser acompañado para desarrollar las habilidades y destrezas que pueda necesitar para afrontar algunas situaciones más complejas. Eso se necesita tiempo. Y también se necesita una mirada diferente, entender el deporte no solo desde la consecución de resultados, sino desde qué necesita él o la deportista para alcanzar lo que se propone. Muchísimas gracias, Ángela. Creo que las dos tenemos la misma conclusión, que el deportista tiene que estar en el centro de todas las decisiones y que sus objetivos tienen que ser escuchados no solo por el coach deportivo, sino también por el entorno técnico y por la familia. Nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer hablar sobre coaching deportivo contigo y te espero dentro de unas semanas para hablar sobre límites en el deporte. Muchas gracias a ti por hacer posible este espacio. Me encanta hablar de deporte contigo, además siempre aprendo muchísimo y disfruto. Así que agradecida porque exista este podcast y bueno, por todo lo que está por llegar. Gracias una semana más a todas y a todos los que nos acompañáis un año más en este proyecto que acaba de comenzar y que se llama Buscando la Deportividad. Os espero dentro de 15 días, así que activad alarmas porque el día 26 de enero hablaré sobre deportes tradicionales en el continente africano. Y recordad que si os gusta este podcast y su contenido, podéis suscribiros en Spotify y en iVoox, además de seguirnos en Instagram como Buscando la Deportividad, donde vais a encontrar contenido súper interesante sobre deporte. Se os quiere muchísimo y gracias por estar detrás del micro. Sí, señor, ¡Bravo! sí, señor, Javier. Vaya programa que acabas de hacer. Javier repite título Javier. con su mejor marca, 300. Buscando la Deportividad, un podcast de oro, plata y bronce.